Buenas tardes, doctor José Ricardo. Soy José Vicente Toro Gaviria, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y estamos viendo una materia que se llama Epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en la educación. Vamos a hablar sobre los temas que vimos durante esta materia. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar del concepto de epistemología, del concepto de conocimiento, conocimiento común, qué es ciencia, la posibilidad del conocimiento, origen del conocimiento. Vamos a hablar también de la esencia del conocimiento, de la teoría escolástica, de la nociología, de la epistemología neopositivista, algunos conceptos importantes de Habermas, Popper y Bunge y, por último, unas conclusiones. Bien, empecemos. Como a manera de introducción, pues esta actividad pretende reflexionar sobre la epistemología y su papel en la educación. Nace de la lectura del material de apoyo de la materia epistemología, clasificación de sus teorías y sus implicaciones en la educación. Según los aportes de la lectura, la epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce el objeto y el objeto conocido. Por ejemplo, si hay una pintura, la historia del arte la estudia y la epistemología intenta que ese estudio sea lo más correcto posible. Bien, vamos a mirar ahora el concepto de epistemología. Y es que epistemología podemos decir que es la rama de la filosofía que se encarga del conocimiento científico. Pero, ¿cuál es el proceso de la investigación? Entonces, el proceso de la investigación para generar conocimiento o resolver algún problema práctico son unos actos mentales que demandan algunas cualidades, como son la inteligencia y el talento y algunas virtudes como la disciplina y el compromiso. ¿Qué es conocimiento? Entonces, el conocimiento pues nace en el cerebro y es un proceso mental que nos ayuda a generar una concepción o nos ayuda al nacimiento de ideas. Ese sería el conocimiento. Vamos a ver en este momento qué es conocimiento común versus conocimiento científico. Y es que el conocimiento común, ese lo adquirimos todos los días, lo transmitimos de padres a hijos o de abuelos a padres, de padres a hijos y así sucesivamente. Estos no necesitan una comprobación o análisis. Mientras tanto que si hablamos del conocimiento científico sí es necesaria una construcción de ideas, de teorías, de planteamientos, de hechos. Es una observación profunda y detallada de lo que se investiga. Bien, ¿qué es ciencia? ¿Qué podríamos definir como ciencia? Mire, dice que la ciencia indaga sobre las cosas. La ciencia indaga en cómo actúan las cosas. La ciencia indaga también la forma como se relacionan las cosas y la ciencia es descriptiva. Miremos en este momento la posibilidad del conocimiento y la posibilidad del conocimiento habla del dogmatismo que dice que sí es posible conocer. El escepticismo dice que no es posible conocer. El relativismo dice que el conocimiento depende de la época y del lugar. El subjetivismo nos dice, el conocimiento depende del sujeto que conoce. El pragmatismo, en cambio, nos dice que el conocimiento depende de su utilidad. El fenomenalismo dice que solo conocemos las apariencias y el criticismo dice que sí es posible conocer, pero hay que investigar bien, pues no todo puede ser verdad. Ahora miremos lo que nos dicen del origen del conocimiento. El origen del conocimiento. En estas están el racionalismo,
el empirismo y el criticismo. En el racionalismo dice, el conocimiento se origina en la razón. El empirismo, en cambio, nos dice, el conocimiento se origina en la experiencia. Y el criticismo dice que para que el conocimiento se origine, se requiere tanto la razón como la experiencia. Y en la esencia del conocimiento encontramos el realismo, el idealismo, el fenomenalismo, el objetivismo y el subjetivismo. El realismo nos dice que la realidad no depende del pensamiento. El idealismo dice lo real depende del pensamiento. El fenomenalismo nos dice el conocimiento necesita lo mental y también necesita lo real. El objetivismo dice el objeto determina al sujeto versus el subjetivismo que dice el sujeto determina al objeto. Bien, ¿y qué es vamos a hablar de la teoría escolástica? ¿Y qué es la teoría escolástica? La teoría nació entre una conciliación entre la fe y la razón, es decir, entre la filosofía y la teología. ¿Y de dónde saca sus fuentes? Saca las fuentes de las Sagradas Escrituras, de algunos pensadores como Platón y Aristóteles, de los padres de la iglesia como San Anselmo y San Agustín. ¿Y cómo se hace la escolástica? No solamente a través de la copia textual, también ellos indagan, hay duda, hay una investigación, hay una interpretación y comparación, hay un razonamiento lógico y hay un debate. En el método escolástico, el método escolástico, o decimos que el método escolástico es un método pedagógico, porque hay una lectio, que es una lección, y una cuestio, que se exponían y debatían hechos y problemas, o sea, habían unos debates. Bien, hablemos ahora de la noceología. La noceología dice que estudia principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano como acto de verificación, es decir, se encarga del estudio del conocimiento. ¿Qué aporte nos deja la noceología? Pues aquí voy a rescatar algunos, obviamente pueden ser muchos más aportes. Dice que la preocupación en la dialéctica del proceso de conocer la interacción sujeto-objeto. También dice que cuáles son las actividades y criterios para determinar la verdad del conocimiento. Nos dice también o nos aporta cuáles son las condiciones teóricas y prácticas que permiten al sujeto conocer la realidad. Y también nos da los fundamentos y principios del método del conocimiento que se encarga precisamente de despertar la actitud del hombre para conocer su propia realidad junto a la realidad que lo rodea. Bien, ahora hablemos de la epistemología neopositivista. Dice, concibe el mundo como una totalidad compuesta por hechos. También nos dice, el mundo se divide en hechos atómicos, que son hechos simples, y también hay hechos moleculares, que son más complejos. También nos dice que existe un lenguaje ideal y es el de la lógica matemática, y dicho lenguaje consta de dos elementos básicos, letras proposicionales y conectivos. Bien, vamos a hablar, o voy a hablar de algunos conceptos o algunos aportes de Habermas, Popper y Bunge, sin decir que son los únicos, obviamente ellos tienen mucho más, pero si habláramos de todos, pues obviamente esto se extendería mucho más. Dice, Popper dice que las ciencias son la mejor aplicación de la racionalidad. Por otra parte, y con relación con la epistemología, se puede decir que propone la búsqueda del criterio de la demarcación que determina los límites entre la ciencia y la metafísica. De este modo, se puede distinguir las proporciones científicas de las que no lo son. Bunge nos dice que la ciencia moderna y sus producciones, a pesar de lo que pareciera, es una empresa muy reciente y su objeto de estudio es la realidad empírica, tangible respecto a la epistemología, dice que es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto
es el conocimiento científico. Y Habermas nos dice que también la ciencia está influida por su desarrollo sociohistórico y cultural. Y hablando de la caracterización de los tipos de conocimiento que se orientan y rigen las prácticas científicas actuales son información, interpretación y análisis. Estos son algunos de lo que podemos hablar. Obviamente podríamos seguir hablando más de los aportes de estos tres grandes filósofos. Bien, y por último, pues vamos a hablar de mis conclusiones. Eh, dice, la epistemología en la educación juega un papel muy importante, ya que es la rama de la filosofía que estudia la definición del saber y la producción del conocimiento. Eso nos dice Castañeda. De ahí que sea esta la que analiza el conocimiento, que será entregado a la humanidad. Ahora bien, como apoyo al docente, la epistemología es la base fundamental del conocimiento y provee los recursos teóricos y metodológicos que los docentes interpretan para generar o construcción del conocimiento. Pero también nos dice, mire, también se dice que la construcción de estructuras sin contenidos mentales es responsabilidad exclusiva del sujeto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como docentes? Nosotros como docentes jugamos un papel muy importante en la construcción de ese nuevo conocimiento y nos basamos en Piaget, que dice que debemos utilizar una correcta actividad motivadora. Esto ayudará a que el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto nos ayuda a que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea mucho mejor, pues la sola exposición del profesor no implica aprendizaje alguno. Si es que no hay una suficiente atención y comprensión por parte del estudiante. Entonces nosotros como docentes jugamos un papel muy importante porque el solo hecho de pararnos a dar un tema no significa que estamos ya transmitiendo conocimiento. Debemos inicialmente, desde la planeación de nuestra clase, debemos tener unas estrategias para motivar a los estudiantes sobre el tema que vamos a tratar. Bien, ahora, desde el punto de vista de la nociología, se puede transmitir conocimiento a través de la razón, donde se produce información y mediante la comprobación o ensayo se puede llegar a una conclusión, o mediante los sentidos que aportan información obtenida por la percepción sensorial. También podemos decir desde el punto de la nociología que hay un conocimiento ordinario y otro conocimiento científico. El conocimiento ordinario lo adquirimos todos los días, como cuando aprendemos sobre matemáticas, aprendemos a nadar o a conducir. Pero para adquirir conocimiento científico debemos de utilizar una serie de pasos sistematizados y organizados, donde comprobamos si una hipótesis o supuesto teórico es verdadero o no. Como cuando hablamos o obtenemos conocimiento de las leyes que rigen la sociedad moderna o cuando adquirimos conocimiento del porqué del comportamiento de alguna cultura. Bien, y pues aquí están mis referencias y pues no, pues muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.